¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy empezamos con nuestro último capítulo del libro de los Hechos. Hemos estudiado 28 capítulos de este libro y creo que hemos aprendido bastante. El Señor nos ha mostrado y ha transformado nuestra vida. Así que con este capítulo terminamos el día de hoy. Vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias por esta semana que hemos iniciado. Te damos gracias por tu unción, por tu bendición, por tu misericordia y por tu gracia sobre nuestra vida, Señor. Ahora que vamos a estudiar este capítulo, Señor, del libro de Hechos, te pedimos que sigas mostrándote, Señor, en medio de cada palabra, de cada versículo que vamos a leer y que podamos realmente seguir creciendo en ti, fuertes y sanos, Señor, caminando con fe, sabiendo que así como el Dios de Pablo lo salvó de todas esas cosas, es el mismo Dios que tenemos nosotros. Así que te damos gracias y te alabamos y te bendecimos y en tu nombre oramos. Amén. Ok, perfecto. Entonces, como les decía, capítulo número 28. Ahí después les voy a dar un poco más acerca de qué va a pasar, qué vamos a hacer, cuál estudio bíblico va a continuar. Pero entonces vamos a iniciar este estudio. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver la información del día de hoy. Ok, vamos a ver. Ahí yo creo que ya deberían estarla viendo. Okay, y entonces continuamos o empezamos. Y en el capítulo anterior habíamos visto de que Pablo iba a Roma, lo habían enviado a Roma, y habíamos visto algunos términos inclusive náuticos, y él iba en una nave a Adramitena, que era un carguero, mercader, que venía desde Egipto con una carga muy preciada, que eran granos para poder llevar hasta Roma. Viene una tormenta, el viento, la oscuridad, los llevan y quedan a la deriva durante casi 3 semanas. Pero Pablo ora y le pide e intercede al Señor de que ninguno de los que están ahí se pierdan. Habían marineros, habían soldados, se habían presos y estaba Pablo con sus amigos. Entonces, Pablo pide por ellos y Pablo les dice, tranquilos, no se preocupen, el Señor me ha dicho que la nave se perderá, que todo se perderá, pero que ninguno de nosotros moriremos. Viene y de un pronto a otro pueden y ven de que van a encallar en una isla, van, cortan cadenas, cortan anclas y se dirigen hacia la isla. El barco naufraga, se despedaza, pero todos salen ilesos. Y aquí es donde llegaron a una isla y a donde vamos a continuar nuestra historia del día de hoy. Entonces vamos con Hechos 28. La isla donde ellos naufragaron es la isla de Malta. Era una isla en realidad conocida, pero ellos naufragaron al otro lado de la isla. Ya es lo que vamos a ver. Entonces, dice así Hechos 28:1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y ahí les puse un mapa de dónde estaba la isla y cómo es una foto de la isla. Los habitantes del lugar nos trataron como con no poca humildad. Aquí siempre me hace gracia cómo escribe Lucas, ¿verdad? Porque dice con no poca humanidad. O sea, quiere decir que en realidad los trataron con mucha humanidad, ¿verdad? Los trataron muy bien, estaban muy pendientes de ellos. Pues encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, recordemos que ellos todavía estaban en invierno, ellos habían tratado de esquivar el invierno y a llegar a una ciudad, pero no les dio tiempo. Entonces estaban con frío, estaban con hambre, estaba lloviendo y estos pobladores de la isla de Malta los recibieron bastante bien. La isla de Malta, para contarles un poco acerca de esta isla, estuvo bajo el control romano hasta el año 218 antes de Cristo, o sea, ya venía de hace mucho tiempo. Era una ciudad bastante próspera, inclusive era la ciudad con la clase más alta para una ciudad romana, era de muy alta clase. Los que estaban ahí realmente era casi que un lugar de retiro, un lugar con mucha ostentosidad. Y también decía que estaba en una posición muy privilegiada en relación con lo que eran las leyes, el estatus social, la propiedad
y acceso a posiciones del gobierno. Prácticamente en esa isla de Malta estaban ubicados y habitaban personas de alto rango y de alta poder adquisitivo del Imperio Romano. Se dice que todavía inclusive en esa isla de Malta se pueden encontrar algunas edificaciones romanas, y que esto que está pasando, esta historia donde Pablo llega a la isla de Malta, estamos hablando que es por ahí el año 60 después de Cristo. Se han pasado 60 años desde que Jesús murió y Pablo llega a esta isla, e inclusive ahí donde ellos llegaron se le conoce como la Bahía de San Pablo. En ese tiempo no se lo conocía así, pero después de todo esto le pusieron la Bahía de San Pablo. Es el puerto donde estaban. Entonces, estos marineros conocían que iban con Pablo, conocían la isla de Malta, pero resulta ser que ellos se fueron al otro lado o encallaron al otro lado de la isla donde no era tan poblado, porque había mucho tráfico de marítimo y de todo por el lado donde les estaba diciendo. Entonces, como les digo, Lucas dice que los trataron muy bien, y en Hechos 28:3 seguimos leyendo. Entonces Pablo recogió algunas ramas secas y las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando la gente ahí vio la víbora colgando de su mano, decía: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora del fuego, ningún daño padeció. Entonces, de los 276 pasajeros que estaban en el barco, Pablo fue a recoger ramas para poder avivar la llama de la fogata en la cual estaban. Entonces, mientras estaba ahí, resulta ser que una víbora lo picó, ¿okay? Y que no solamente lo picó, sino que quedó colgando, seguro quedó enrollada en su mano. Y se dice que la mayoría de las mordeduras de serpientes son en extremidades, ¿verdad? Piernas o brazos. Y aquí encontré esto. Dice que los síntomas típicos de una mordedura de una serpiente no venenosa, o sea, hay venenosas y no venenosas son dolor y arañazos en el lugar. Por lo general, después de una mordedura de una serpiente venenosa, que vamos a ver que ese tipo de serpiente fue la que mordió a Pablo, se presenta con un dolor intenso y ardiente en el sitio en un lapso de 15 a 30 minutos y que puede causar la muerte. ¿Okay? Es una mordedura que en 15 o 30 minutos la persona está grave. ¿Okay? Entonces, cuando ellos llegaron y vieron que a Pablo lo había mordido una víbora, dijeron: aquí está pasando algo. Y recordemos que ellos eran creyenceros, tenían todo este asunto de los romanos, venían también de la influencia griega, los dioses, la justicia de los dioses, etcétera. Y ellos lo que dijeron era que seguramente Pablo haya sido alguien tan malo que inclusive hasta después de pasar un naufragio, los dioses querían matarlo de alguna forma, ¿verdad? Como no pudieron matarlo en el naufragio, ahora lo van a matar por la mordedura de una serpiente o una víbora. Pero también recordemos algo, y era que Pablo tenía una promesa y Pablo tenía un objetivo, tenía una misión que era llegar a Roma a dar testimonio. Entonces, no podía ser de que el plan de Dios se cortara por otras cosas, porque los planes de Dios siempre son más grandes y más fuertes que cualquier otra cosa que nos pueda suceder. Si Dios a usted le ha dicho algo, si Dios le ha prometido algo, no importa lo que venga, Dios lo va a cumplir a pesar de las circunstancias. No fue que Dios dijo con Pablo: uy, lo mordió una serpiente, se murió, que bueno, el plan era que llegara, no lo logró, hubo cosas adversas, bueno, no se pudo hacer. No, Pablo seguro dijo: sí, me mordió, pero Dios me prometió esto, Dios me dijo esto, así que esta serpiente no me va a hacer nada. Porque le creo más a Dios que lo que estoy viendo, lo que estoy inclusive sintiendo en este momento. ¿Okay? ¿Cuánto le cree usted a Dios? ¿Realmente usted cree que todo lo que le suceda en su vida
puede cortar la bendición, el amor y la promesa de Dios en usted? ¿Sabe qué? No es así. Dios es más grande que todo. Entonces, recordemos que lo que Jesús le había dicho a Pablo en Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Esta era la tarea, la misión que Jesús le había dado a Pablo y tenía que cumplirse y va a cumplirse. Hechos 28:6. Seguimos leyendo. Ellos estaban esperando que él se hinchara o cayera muerto de repente. Por eso les decía de que la víbora que lo había mordido era venenosa, porque dice que se hinchara o que cayera muerto. ¿Okay? Pero habiendo esperado mucho, recuerdan que era de 15 a 30 minutos, me imagino que ya había pasado una hora y decían, este no ha caído, no está hinchado, no tiene ningún síntoma. Bueno, habrá que ver. Dice, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Entonces pasaron de ver de que era alguien que era malo, que seguro la vida lo estaba castigando, que la vida se estaba desquitando con él, a decir, es un dios. ¿Okay? Entonces, aquí es donde también a nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Las cosas suceden por designio de Dios, no por lo que nosotros hagamos. Pablo no fue que dijo, ¿vieron qué carga que soy? Me picó y no me pasó nada. Y también aquí cuando le dijeron, bueno, seguro sos un Dios, Pablo pudo haber aprovechado de eso, pero en realidad él no lo hizo. ¿Verdad? Entonces, ellos estaban acostumbrados a, como les dije, a estos dioses, habilidades, poderes, etcétera, y me imagino que ya casi iban a llegar a adorar a Pablo. Hechos 28:7-10. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla, el que comandaba la isla, el encargado, el gobernador de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Esta era una enfermedad, la disentería, que más o menos duraba unos 4 o 5 meses en que la persona pudiera recuperarse y en algunos casos podía morir. Viendo esto, también los otros de la isla, dice, disentería, Pablo entró a verlo y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Viendo esto, también los otros en la isla que tenían enfermedades venían y eran sanados. Que Pablo empezó a hacer milagros y prodigios, sanidades en las personas que estaban en una isla que era, que creían en dioses griegos, que eran gentiles, que no creían, inclusive muy posible, no habían escuchado tan fuerte el mensaje de Jesucristo, el mensaje del evangelio, pero Pablo oraba por ellos y los sanaba y muy posiblemente también les predicaba. Y ellos empezaron a conocer el mensaje de Jesucristo. Y dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, o sea, los trataron bien. Y cuando zarpamos nos proveyeron de todo lo necesario. ¿Verdad? Entonces, aquí estaba Pablo con sus amigos, pasaron 3 días en la casa de este hombre, le impusieron las manos, lo sanaron y empezaron a llevar muchos enfermos. A ellos ahí se quedaron 3 meses. Estuvieron en la isla de Malta 3 meses, esperando a que terminara el invierno. El invierno en esas regiones empieza en diciembre y termina en febrero. Entonces, quiere decir que si empezamos a hacer un análisis, estábamos por el momento en que llegaron y naufragaron en la isla de Malta, era por ahí de diciembre y estamos que era el año 60 después de Cristo. Entonces eso nos da un momento histórico social de lo que estaba sucediendo. Y entonces, como les digo, llevaba el mensaje de Jesucristo y después de ahí entonces les dan una nave, les dan un barco para que puedan seguir su viaje a Roma. Después de 3 meses de estar en la isla, ya digamos que por ahí febrero, marzo, ellos pudieron salir para llegar a su destino final, que era Roma. Entonces,
dice Hechos 28 y vamos por versículo 11. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela de una nave alejandrina, que ya creo que habíamos hablado de esto en el capítulo pasado, que había invernado en la isla. O sea, había invernado, era que había llegado a la isla, e igual que ellos había esperado a que pasara el invierno, estos 3 meses de invierno, la cual tenía por enseña o por bandera a Cástor y Pólux. Resulta ser que Cástor y Pólux eran 2 héroes griegos mellizos de la mitología, conocidos como los Dioscuros, hermanos de Helena de Troya, y también eran conocidos como Géminis, y de aquí es donde sale la famosa constelación de Géminis, de Cástor y Pólux. Era toda una creencia de dioses griegos. Entonces dice que les dieron un barco donde tenía esta imagen, y dice Hechos 28:12, llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y al día siguiente, soplando el viento sur, que era un viento más cálido, llegamos al segundo día a Puteoli. Ahí encontramos a algunos hermanos, los cuales nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días. Vean lo interesante. Iba Pablo, iban los amigos, iban los romanos, los soldados, iban los marineros, e iban otros presos. Iban por diferentes lugares, iban haciendo paradas, pero cuando llegaron a una ciudad, dice que les llegaron unos hermanos y le dijeron, porfa, quédense 7 días, y todos se quedaron. Entonces, ahí es donde dice, ahí es donde vemos la mano de Dios, porque quiere decir que los romanos, los soldados, ¿verdad? Los marineros, todos también accedieron a quedarse. Luego fuimos a Roma y ya llegaron a la ciudad donde tenía que llegar Pablo, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta Foro de Apio y las 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo vigilara. Entonces, esta parte se va a asemejar mucho a otros lugares. Dice que Pablo llega y se encuentra con otros hermanos, otros cristianos, ¿verdad? Como les digo, que se quedan 7 días. Llegaron a Roma, los recibieron, y muy posiblemente estos que recibieron a Pablo eran los romanos a los cuales Pablo les había escrito la carta. Recordemos que hay una parte donde dice que Pablo había escrito que él había querido ir a Roma, pero algo se lo impedía. Entonces ya había escrito una carta a los romanos. Entonces muy posiblemente estos hermanos que lo recibieron eran los que habían recibido esta carta. Y dice que llegan a 2 lugares, a Foro de Apio. Es un pueblo en el extremo norte de los pantanos póntinos, dice, a unos 64 kilómetros al suroeste de Roma. Dice que fue una ciudad fundada en el año 312 a.C. por Apio Claudio Caescus. Por eso es que se llama Foro de Apio, porque el que lo fundó, el nombre era Apio. Con el transcurso del tiempo llegó a ser una ciudad súper importante y un centro comercial. Entonces llegan a su ciudad y después se trasladan a otro lugar que se llama Las 3 Tabernas. Aunque suena como un nombre de un bar, no lo es. Dice que era una estación postal donde venían y era un centro, digámosle, de comunicación. Pero también era un lugar, un albergue, sobre lo que se llamaba la Vía Apia. Apio Claudio había construido una carretera súper importante que comunicaba Roma con muchas ciudades. Era la carretera más importante que existía en esa zona. Y esta estaba a unos 16 kilómetros del Foro de Apio y a unos 43 kilómetros de Roma. Entonces, cada vez se iban acercando. No fue que llegaron a Roma o al centro de Roma, sino que empezaron por Foro de Apio, después llegaron a las 3 Tabernas y después de ahí ya llegaron a Roma. Entonces, aquí es donde finalmente se cumple la palabra de Jesús hacia Pablo de que iba a llegar a Roma a dar testimonio. Cuando Pablo llegó a la ciudad, ya había existido por unos 800 años, todavía no existía el Coliseo romano, ya habían templos, ¿verdad?, de Júpiter, el Palacio del César, el templo a Marte, que era el dios de la guerra.
Era aproximadamente una población de unos 2 millones de personas. Y dice que la mitad de esas personas, 1 millón, eran romanos y la otra mitad eran esclavos. Entonces quiere decir que había mucha población que servía a los romanos. Entonces había una sociedad muy dividida, donde habían tres clases sociales. Estaba los ricos, los pobres y los esclavos. ¿Ok? Entonces, así era como estaba dividido Roma en ese momento. Pero como leímos ahí, Pablo no es tratado de la misma forma, porque dice que todos los demás presos fueron entregados a las autoridades militares, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con una escolta. Cuando dice que se le permitió vivir aparte, quiere decir que vivía en una casa, vivía en un lugar donde él tenía la libertad de poder de poder recibir visitas, de poder salir, y siempre tenía alguien que lo acompañaba, siempre tenía un guardaespaldas. Ahí donde vuelvo a que la mano de Dios es impresionante, porque los planes de Dios realmente van más allá de lo que nosotros podemos pensar, de lo que nosotros podemos planificar. ¿Quién hubiera pensado que Dios había creado este plan desde que estaba en Jerusalén? ¿Se acuerdan que cuando sacaron a Pablo de Jerusalén y lo llevaron a Cesarea, iban 470 soldados cuidándolo cuando lo habían querido matar los judíos? Y después lo habían protegido y lo habían cuidado, y ahora que estaba en Roma, le tenían un guardaespaldas. Ese es el trato VIP de Dios para sus hijos. Así que confíe en el Señor, confíe, no importa el trayecto. Vean, recuerden todo el trayecto tan agitado que Pablo tuvo para llegar a Roma. Y aún así el Señor no lo dejó. El Señor cumplió sus promesas, pero el Señor fue más allá de las expectativas de Pablo. Entonces, Pablo tenía un propósito: ir a Roma. ¿A qué? A testificar del evangelio, a hablar de Jesús, a hablar de todo lo que había pasado. Entonces, dice Hechos 28:17, aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego de que estuvieron reunidos les dijo. Pablo llegó y dijo, bueno, aquí hay una congregación judía, los voy a reunir a los principales y les voy a contar la historia, mi historia, para que ellos estén enterados, porque no sé qué fue lo que les llegó de Jerusalén. Entonces voy un paso adelante. Y entonces Pablo expuso su caso y dijo, yo, hermanos, se vuelve a identificar como iguales, ¿verdad? O familia, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Y ahí le estaba dejando claro que los romanos no tenían nada contra él y que los romanos más bien querían liberarlo. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar al César. Por eso es que estoy aquí en Roma. Aunque no porque tenga de qué acusar a mi nación. O sea, Pablo dijo, yo no vengo aquí más bien a crear una contrademanda contra Jerusalén por todo lo que me hicieron y contra esos judíos. No, él dijo, a mí no me interesa hacer algo contra ellos. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Entonces, ¿qué era lo que pretendía Pablo con esta reunión? Dice que ellos supieran que él no había abandonado Israel, y aquí se refería al pueblo, a la nación, a la descendencia, que él seguía siendo parte de ellos, que eran sus hermanos, que él era inocente ante cualquier crimen o ley o del pueblo judío, que los romanos querían soltarlo y que su creencia en el Mesías y Jesús estaba en medio de esta situación de que dice que a él en realidad por lo que lo arrestaron era por creer en Jesús. Y este fue lo principal que no les gustó a los sacerdotes judíos en Israel, bueno, en Jerusalén. Pero vean qué interesante todo lo que sucede a continuación. Entonces ellos le dijeron, versículo 21, nosotros no hemos recibido de Judea cartas acerca de ti,
ni ha venido ninguno de los hermanos que haya denunciado o hablado mal de ti. O sea, ya cuando Pablo se fue a Roma, los judíos que estaban en Jerusalén, ellos sabían que ya no podían hacer nada. Ya esa queja, ya esa acusación no iba a tener validez delante del César. Entonces dijeron, ¿para qué vamos a mandar una carta? ¿Para qué vamos a mandar a alguien si en realidad hasta aquí terminó? Entonces, el proceso judicial de Pablo quedó ahí. Quedó sin los acusadores, quedó sin alguien que llegara a sostener la queja principal, por lo cual había sido arrestado y había sido llevado hasta Roma. Y le dijeron, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Entonces ellos dicen, bueno, pero qué bueno que estás aquí, ya que estás aquí, cuéntanos de esta secta. ¿Ok? Una secta era un grupo de personas que salían de ciertas creencias y la consideraban una secta. Y dice, y resulta ser que hemos escuchado cosas malas de ella. Roma no tenía no había llegado tanto el evangelio a Roma hasta el momento. Años después, muchos años después, Roma adopta el cristianismo como la religión, pero eso lo veremos en algún otro momento. Pero dice que no había nada. Entonces Pablo empieza a hablarles, dice Hechos 28, 23, habiéndole señalado un día, y Pablo dijo, bueno, genial, ¿qué les parece el sábado? ¿Tiene libre? Sí, genial, ok. Veámonos el sábado y yo les comento acerca de Jesucristo. Vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Vean cómo se vuelve otra vez a cumplir la palabra del Señor. El Señor le dijo en Hechos 23, me es necesario que vayas a Roma a testificar de mí. Y ahora Pablo estaba en Roma, los principales sacerdotes judíos venían a él y otras personas venían a él y desde la mañana hasta la tarde Pablo les hablaba, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. ¿Okay? Y aquí Pablo, su tarea era llevar el mensaje del evangelio, pero el convencimiento ese lo da el Espíritu. El convencimiento lo da aquella persona también que abre su corazón para recibir eso. Pero cuando una persona tiene el corazón cerrado, por más que usted le hable, por más que usted le recite, por más que usted ore por esa persona ahí mismo y le imponga manos y haga todo, si esa persona tiene su corazón cerrado en ese momento, va a estar reacia a recibirlo. Nosotros lo que podemos hacer es seguir hablando, es seguir orando y esperar para que el Señor o esa persona decida abrir su corazón al Señor. Entonces, muchos sí creyeron, otros no creyeron, pero imagínense que estaba la mejor enseñanza del mejor apóstol en las mejores circunstancias y aún así hubo gente que no creyó. Que el creer es una decisión personal. El creer en Jesús, el caminar en la senda del Señor es mi decisión. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos presentarles la verdad, podemos presentarles el amor, pero ya que la persona decida o no caminar, no es asunto nuestro, es decisión de la misma persona. Entonces sigue diciendo Hechos 28, 25, 29. Como no estaban de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Y aquí Pablo les dijo, bueno, antes de que se vayan, quiero recordarles lo que dijo Isaías. Isaías era uno de los profetas más importantes para el pueblo judío. Diciendo, y aquí va a recitar Isaías 6, del 8 al 10. Ve a este pueblo y diles, ¿verdad? Y era el Señor hablándole a Isaías. De oído oiréis y no contenderéis, o sea, no pelearán. Y viendo veréis y no percibiréis, o sea, van a ver, pero no van a percibir. ¿Cuántas veces nosotros vemos, pero no entendemos lo que estamos viendo? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha
forrado, han habido más capas en ese corazón que no permite que entre. Muchas veces nosotros ponemos también esas capas para que la palabra de Dios no entre, porque nos da miedo que eso llegue a nuestro corazón. Nos da miedo que eso llegue y toque partes sensibles que puede doler, pero que tienen que ser sanadas. Y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane, dice así el Señor a Isaías. ¿Quién es el que sana? Dios. Muchas veces usted tiene que cerrar sus ojos, tiene que tapar sus oídos y dejar que sea el Señor que le hable a su corazón. Hay muchas palabras, muchas cosas, pero deje que Dios hable a su corazón. Pero si usted tiene su corazón engrosado, si usted tiene su corazón forrado con concreto, con metal, con lo que sea, y no deja que eso entre, por más que usted oiga y por más que usted vea, le puedo asegurar que no va a llegar esa palabra a su corazón. Usted tiene que permitir que Dios empiece a ir quitando cada una de esas capas para que sane ese corazón. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Cuando terminó de decir esto, los judíos se fueron teniendo una gran discusión entre sí. Los dejó pensando. ¿Usted quiere que alguien llegue y cambie su corazón? Dígale algo que lo deje pensando, que se vaya para su casa dándole vuelta y que le diga después, vieras, eso que me dijiste, he pasado 3 días dándole vuelta. Y ahí es donde el Señor les va a hablar. Ok, entonces les estaba, como les digo, recitando Isaías 6, del 8 al 10. Después dice, y ya aquí vamos terminando, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, que resulta ser que cuando esto pasaba, el que pagaba por esa casa era Roma. O sea, entonces el Señor lo tenía con guardaespaldas, lo tenía en una casa pagada por el Imperio Romano y tras de eso tenía la capacidad y la posibilidad de enseñar y predicar. Uno diría, este es el ministerio perfecto de cualquier persona, es lo que anhelamos. Pero déjeme decirle algo, usted no puede anhelar eso desde el inicio. Analice la vida de Pablo. Analice qué fue todo lo que tuvo que hacer Pablo, todo lo que tuvo que pasar, el precio que tuvo que pagar para poder llegar a ese estilo de vida. Así que si usted quiere ese estilo de vida, tiene que estar dispuesto a pagar el precio para su ministerio. ¿Ok? Entonces el ministerio no es fácil. A veces queremos que nosotros llegamos a nuestro ministerio, se nos abran las puertas, llegue toda la provisión económica y haga todo el asunto, pero tenemos que entender que hay un proceso. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere cuidarnos, pero también Dios quiere que hagamos nuestra tarea. Y recibía a todos a los que él venía, o sea, era casa abierta. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. O sea, vean lo maravilloso de Dios actuando en ese momento. En la ciudad más grande, el del Imperio Romano. Y ahí estaba Pablo hablando del Señor Jesucristo con todas las comodidades. Que entonces Pablo pasó 2 años ahí en Roma y resulta ser que al final nunca se dio el juicio. ¿Por qué? Porque en todos estos procesos tenía que llegar los acusadores para que pudieran tener todas las partes. Entonces ellos nunca llegaron. Roma nunca pudo procesar el caso, así que después de cierto tiempo Pablo fue liberado. Se dice que por ahí el año 64 después de Cristo Pablo fue liberado. Después con la persecución cristiana fue encarcelado en el año 67 después de Cristo, pero se dice que del año 64 al 67 Pablo estuvo visitando otros lugares. En este nuevo encarcelamiento Pablo también sigue con él, Lucas. Y esto lo comenta en Pablo en 2 de Timoteo 4, versículo 6, donde dice, porque yo ya estaba para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Aquí, y este es Pablo escribiendo otra vez desde Roma, en el año 67, peleando la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor
El juez, Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, procuran venir pronto a verme, porque además me ha desamparado, o sea, salió huyendo, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces, en este otra vez está Lucas con él, pero no vemos a un Lucas escribiendo libro de Hechos, tercera parte, ¿verdad? No vemos una nueva parte de Hechos, porque realmente se dice que el libro de Hechos fue escrito para poder presentar pruebas delante del César de todo lo que había pasado con Pablo, pero como nunca se dio, si ustedes ven el libro de Hechos, no tiene un final. El libro de Hechos no tiene una conclusión, no tiene un cierre, sino que quedó ahí. ¿Okay? Y eso fue lo que pasó. Entonces, ahí quedó Pablo, queda el libro de Hechos, y ya después podemos conocer algunas otras cosas de Pablo acerca de las cartas que él escribe a las diferentes iglesias, a los diferentes lugares o inclusive a diferentes personas que estaban en esas iglesias. Entonces, aquí termina este libro. Creo que ha sido de gran bendición para nosotros, ha sido de gran crecimiento. Y les tengo algo, en YouTube abrí un canal que se llama Academia Paz, y ahí van a poder encontrar un playlist para donde van a encontrar todos los videos de todas las enseñanzas que he dado de este libro de Hechos, desde el capítulo 1 al capítulo 28. Ha sido interesante porque en realidad desde el capítulo 1 hemos podido avanzar y se ha podido avanzar mucho en muchas cosas, calidad y todo, hasta este momento. Entonces, Academia Paz en YouTube, ahí se pueden suscribir y van a poder encontrar todos los videos de todas las enseñanzas del libro de los Hechos. Ok, entonces con esto terminamos el estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Verdad? Recordemos nada más la primera parte, veíamos a los apóstoles, la segunda parte era acerca de la vida de Pablo y el ministerio de Pablo. Entonces, espero que ustedes, al igual que yo, hayan aprendido, hayan crecido, el Señor les haya hablado. Y me gustaría que pusieran en los comentarios qué fue a nivel general lo que aprendieron de este libro de los Hechos. Si quieren, cuál fue su versículo favorito, cuál fue su historia favorita del libro de los Hechos, pero comenten para poder todos seguir creciendo juntos. Ahí después les estaré contando cuándo iniciaremos el próximo estudio bíblico. Va a ser pronto y les voy a decir el tema, ya lo estoy preparando. Yo sé que les va a gustar muchísimo. Y entonces, realmente muchas gracias por haberme acompañado durante estos 28 capítulos, estas 28 semanas que pudimos estudiar esto. Muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo estudio bíblico. Hasta luego.